Ok, les mencionaba que la próxima semana, semana 11, entregan la infografía que se les solicitó. Y también hacerles recordar que se les envía un correo en donde se detalla sobre el video de grabación que tienen que hacer para su exposición. Ok, todo eso se les ha enviado por correo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese correo que se les ha enviado? Disculpe, el video, ahí dice que sí, se tiene que vestir, uno tiene que traer vestido camisa, pero solamente se tiene que ver el torso del estudiante, ¿verdad? No se tiene que ver todo completo, ¿cierto? O sea, o sí se tiene que ver todo. Bueno, va a depender de cómo grabes el video, ¿no? Si tú grabas con cuerpo completo, bueno, se te va a ver todo, ¿no? Dependiendo cómo sea la grabación. Yo les pongo ahí porque estoy suponiendo que lo más probable es que la mayoría se grabe, ¿no?, de la parte superior hacia la parte superior de su cuerpo, ¿no? Pero si te grabas el cuerpo completo, obviamente ya tu vestimenta total tiene que tener que cambiar, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, Anthony, ¿quieres preguntar algo? Te escuchamos. Ah, sí, profesor. O sea, lo que tenemos que hablar en el video es básicamente todo lo que hemos podido encontrar en los 100 metros que nos tocó. No, en los 100 metros no. Nadie ha hablado de que su zona de observación tenga que tener 100 metros. Se ha dicho que de punto a punto de separación debería tener aproximadamente 100 metros. Es una cosa Ah, claro, o sea, distinta. mi pregunta... Sí, sí, o sea, mi pregunta es que, o sea, dentro tenemos que hablar, por ejemplo, de nuestra zona que nos tocó explorar, o sea, de cada uno, hablar sobre lo que hemos podido encontrar dentro de nuestra zona. Sí, claro que sí, eso es lo que tienen que hablar. Ah, ok, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Todo está claro entonces. Profesor, ¿hasta qué día de la próxima semana vamos a enviar el trabajo? ¿Hasta qué día plazo máximo? Hasta la hora hasta el día jueves, justo a la hora antes de la sesión. Hasta ahí tienen plazo para entregar su trabajo. Ok. Profesor, una pregunta. Por favor, levanten sus manos. ¿Se me escucha, profesor? Sí, Ricardo, se te escucha. Ya, Dime. profesor, disculpe que le interrumpa de esta forma, pero pasa que en nuestro grupo una de nuestros compañeros no llegó a ir y la única solución que vimos fue que él vaya por su cuenta y le dimos las coordenadas desde su punto hasta otro punto. ¿Esa sería la única solución, correcto? ¿O ya no tendría que poder hacer el trabajo? Bueno, la idea era que vayan en grupo, no que vayan cada uno por su cuenta. Ese es el gran problema. Por un tema también de seguridad. Pero bueno, ustedes están decidiendo hacer eso. Yo ya No, en ese... todos fuimos en grupo, profesor, pero lo que pasa es que justamente por ese integrante hemos cancelado ya tres visitas anteriores y dijimos que solamente iba a haber una visita, una cuarta visita y ya no podríamos cambiar de horario y pues tampoco pudo asistir a esa cuarta. Ok, está bien, ya es cosa de tu compañero. Ya en ese asunto yo no me meto. La cosa que ya yo revisaré el trabajo, no me queda de otra. No es lo mejor, ¿no? Para el alumno que va a ir solo, no es lo mejor, pero bueno, son circunstancias que pasan. Ahora, yo ya la semana pasada les comenté, ¿no? Si hay gente que no trabaja, que esto, bueno, son decisiones que se toman en grupo. Yo en ese asunto, yo no me meto. Ya ese es asunto de los grupos. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces todo está claro, todos se exponen y otros van a presentar su infografía la próxima semana. Ok. Está claro, entonces.
ese punto. Ok, la semana pasada habíamos estado conversando en lo que corresponde a los procesos geodinámicos. Y habíamos hablado específicamente de uno de los procesos geodinámicos, que era el proceso de remoción de masa. Habíamos mencionado que el proceso geodinámico lo que va a buscar es modelar nuestra superficie. Y dentro de esos procesos geodinámicos tenemos procesos de geodinámica interna y de geodinámica externa. Los procesos de geodinámica externa básicamente son los que se generan sobre la superficie. Y los procesos de geodinámica interna son los que se generan en el interior de la corteza. ¿Está bien? Uno de los procesos de geodinámica externa son los procesos de remoción de masa. Y aquellos que, los procesos que se generan en el interior de la corteza, dentro de esos procesos tenemos los movimientos sísmicos. ¿Está bien? Entonces ahora nos va a corresponder hablar sobre los movimientos sísmicos. Bueno, creo que solamente hay pocos alumnos porque la mayoría no está. Veo cámaras apagadas casi totalmente, así que vamos a proceder a comenzar a retirar a los alumnos. Ok, los movimientos sísmicos, como bien ustedes han visto en sus videos, ¿está bien? Se van a diferenciar, ¿está bien? Van a diferenciarse de acuerdo al grado o la magnitud del movimiento sísmico. ¿Está bien? De acuerdo a la magnitud del movimiento sísmico. Entonces, si el movimiento, de acuerdo a la magnitud, podemos tener microsismos, podemos tener temblores y podemos tener terremotos, ¿no? Todos ellos son considerados movimientos sísmicos, ojo con eso, todos son considerados movimientos sísmicos. ¿Está bien? Ahora, estos movimientos sísmicos también se pueden dar por procesos magmáticos, en este caso la erupción de un volcán. Una de las formas, por ejemplo, para saber o conocer la actividad de un volcán es a través de la presencia de movimientos sísmicos. Es decir, cuando comienza a incrementarse los movimientos sísmicos en la zona, quiere decir que el volcán puede estar cercano a su proceso eruptivo. ¿Está bien? Esa es una de las formas como se hace el monitoreo de la actividad de un volcán, la presencia de movimientos sísmicos. Obviamente, en estos casos, el movimiento sísmico va a ser de repente de menor magnitud. Entonces, todo movimiento sísmico generalmente está ligado a los procesos tectónicos. ¿Y por qué digo generalmente? Porque también se pueden dar procesos o movimientos sísmicos a partir de que ocurra una falla geológica. Es decir, de repente por una acumulación de presión en alguna zona, la roca se llega a romper y llega a fallar. Y ese fallamiento, ese movimiento y esa rotura va a generar, obviamente, un movimiento sísmico. Entonces, cuando hablamos de placas tectónicas, básicamente podemos hablar en zonas o en bordes convergentes, que es donde las placas tectónicas chocan entre ellas, o en bordes transformantes, en donde las placas tectónicas, como ustedes observan, deslizan, ¿no? Ahora, una analogía para poder saber cómo es que se da este proceso o cómo es que se origina este movimiento sísmico, es esta analogía que se hace con una varilla. ¿Está bien? Y va a venir un concepto que se llama rebote elástico. Primero, para que un material se deforme, y eso lo habíamos estudiado en la semana 5, habíamos mencionado que las estructuras geológicas se generan. Cuando hablamos de estructuras geológicas estamos hablando de estructuras de deformación, estructuras de rotura. Estas se van a generar a partir de un cambio en el estado de esfuerzos que se tiene en la corteza terrestre. Y este cambio de esfuerzos se genera, obviamente, cuando hay una variación de los esfuerzos en el interior de la corteza.
Entonces, lo primero que va a suceder con los cuerpos es que estos cuerpos se van a ir deformando, independientemente si es un cuerpo que tenga un comportamiento frágil o un comportamiento dúctil. Ustedes lo han visto en el material que se les entregó, cómo es ese comportamiento. ¿Está bien? Lo importante es que primero va a comenzar a deformarse, así como ustedes observan aquí en la varilla, ¿no? Acá menciona aumento de deformación, ¿no? Poco a poco se va a ir deformando. El terreno también se va a ir deformando. Pero cuando se sobrepasa la resistencia del material, va a generarse, ¿qué cosa? La rotura. ¿Está bien? Se va a generar la rotura. Entonces, cuando se rompe el material, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es este rebote elástico. Es decir, el material, la varilla, yo la voy a romper y la varilla, yo le estoy aplicando fuerza, la varilla se rompe, pero va a tender en microsegundos, va a tender a volver a su estado original, es decir, a su posición en la que se encontraba. Este movimiento es el que se conoce como rebote elástico, y este movimiento va a generar un desprendimiento de energía elástica. En la roca igual, cuando se genera la rotura, por un breve momento la roca va a tender a volver a su posición, pero ya, pues muy tarde, ya se rompe. Entonces, la liberación de esa energía elástica se va a comenzar a disipar a través de ondas sísmicas. ¿Está bien? Entonces, la energía se disipa a través de ondas sísmicas. Entonces, en un movimiento sísmico podemos encontrar los siguientes elementos. Primero, la falla en donde va a ocurrir la rotura, ¿está bien? Y en este punto donde ocurre la rotura se le conoce como hipocentro. ¿Está bien? Se le va a conocer como hipocentro. Ahora, el punto más cercano a la superficie a partir del hipocentro va a conocerse o se va a llamar epicentro. ¿Ya? El epicentro es el punto más cercano desde este punto del hipocentro hacia la superficie. Básicamente es la vertical o la proyección perpendicular de este punto sobre la superficie. Como quieras entenderlo, ese es el epicentro. ¿Ok? Y como ven, se genera la rotura y la energía se comienza a disipar en todas las direcciones a través de las ondas sísmicas. ¿Está bien? A través de las ondas sísmicas. Por tanto, conforme se va disipando, conforme se va trasladando la onda, la energía elástica se va a ir disipando. ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un punto, por ejemplo aquí en este extremo izquierdo, si yo estoy en este punto, la distancia que tiene que recorrer la onda es mucho mayor a que yo esté, por ejemplo, en la zona del epicentro, donde la distancia es mucho más corta. Entonces, en este punto que yo voy a estar, vamos a dibujar ahí para que se entienda. Entonces, imagínate que tú estás acá paradito, pues, ¿no? Imagínate que acá hay otra persona por acá paradita. ¿Ok? Entonces tenemos dos personas. Y tenemos acá el epicentro. Entonces, la distancia que va a recorrer la onda del hipocentro hasta donde yo me encuentro, obviamente va a ser mucho mayor en comparación con la distancia hacia el epicentro. Y la distancia, obviamente, que tiene que recorrer la onda hacia donde se encuentra la otra persona es mucho mayor
estas dos distancias. Por tanto, cada persona va a sentir el movimiento sísmico de forma distinta. ¿Está bien? Entonces, en donde la onda o donde la energía se ha disipado más, que sería en este sector, el movimiento se va a percibir mucho más leve. ¿Está bien? La vibración va a ser mucho más leve. ¿En dónde sería más fuerte la vibración? Sería aquí en el epicentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia es mucho más corta. La energía no tiene tiempo para disiparse. Entonces, en el video que ustedes han visto, que está en el aula virtual, ahí se habla sobre una relación que hay entre la profundidad en la que ocurre el movimiento sísmico y el daño que podría causar este movimiento sísmico. No hay una relación ahí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo apuntó? ¿Alguien que nos podría comentar? Iván, te escuchamos. Más o menos lo mencionaron que cuanto más cerca o más, claro, más cerca se encuentra el punto, la destrucción va a ser mayor, ya que la energía va a ser mayor también, ¿no? Lo otro sería que cuanto más profundo se encuentre o más alejado el hipocentro, va a ser menor la destrucción también, no va a ser tanto. Esa sería la relación que mencionó. Ok, muchas gracias, Iván. Es correcto, o sea, yo puedo tener un movimiento sísmico y se habla también de la magnitud del movimiento sísmico. Yo puedo tener un movimiento sísmico, imaginemos, de grado 4, por poner un número. Pero si esta magnitud del grado 4 está cerquísima a la superficie, imagínate que está por acá, por tener esta corta distancia puede generar una gran vibración y obviamente podría generar un gran daño. Ahora, puedo tener un movimiento sísmico de mayor magnitud, pero sin embargo está muy profundo. Entonces, por estar muy profundo, de repente el daño que ocasionaría puede ser leve a moderado. ¿Por qué? Porque tiene una gran distancia que recorrer la onda en la cual la energía se va a disipar. ¿Está bien? Entonces, esa relación es muy relevante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está clara la idea? Ok. Continuamos entonces. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tenemos que de acuerdo a la ubicación del hipocentro, de acuerdo a la ubicación del foco o de acuerdo a la ubicación del hipocentro, ¿está bien? Podemos tener sismos someros, sismos profundos o sismos intermedios. Entonces, cuando hablamos de sismos somero o de foco somero, estamos hablando de movimientos cuyo hipocentro se encuentra a una profundidad menor de 70 kilómetros. Cuando hablamos de un movimiento o de un sismo de foco intermedio, estamos hablando de una profundidad entre 70 y 300. Y cuando hablamos de un sismo de foco profundo, estamos hablando de que el movimiento se ha generado dentro de un rango de profundidad entre 300 y 700 kilómetros. Como bien se observa en la tabla, los más frecuentes o los de mayor ocurrencia son los movimientos de foco somero. ¿Está bien? Ahora, hablemos del concepto de lo que son sismos precursores y las réplicas. ¿Qué son los sismos precursores? Son los movimientos que van a preceder a un movimiento de gran magnitud, a lo que nosotros llamamos terremoto. Y como bien se menciona ahí, puede darse días, meses, hasta años antes de la ocurrencia de este gran movimiento. Entonces, ¿para qué me ayudan en todo caso estos movimientos sísmicos? Me ayudan a predecir, me ayudan a zonificar el área
de acuerdo a su grado de sismicidad. Ustedes deben comprender, ya veamos, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vamos a tener esto de acá, ¿no? Imaginemos que esta es la costa del Perú. Ok. Imaginemos que nosotros tenemos nuestras costas. Imaginemos que los puntos de color naranja son movimientos sísmicos de 3 a 5 grados que se han dado. ¿Está bien? Estos de color verde son movimientos sísmicos de 3 a 5 grados que se han presentado. ¿Está bien? Y estos son sismos de mayor magnitud, entre 4 y 5, entre 5 a 8 de magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vamos a considerar que son sismos precursores, ¿está bien? Vamos a ponerlo acá para que se pueda comprender. De repente alguien está viendo otra cosa y dice, ¿qué le está pasando al profe que está colocando puntitos? Y se vuelve loco. Venga, bien. Hemos dicho que estos son de magnitud que va entre 3, perdón, entre 5 y 7. Hemos dicho que esto va de 3 a 5 y esto va de 7 a 8 o a 9. Ya más o menos así. Está bien, esa es la magnitud que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Esos son todos los sismos precursores. Los sismos precursores, como les he mencionado, nos van a ayudar a determinar, básicamente, las zonas sísmicas. Es decir, como ustedes observan, acá tenemos una zona en todo este sector, de mayor actividad sísmica. Aquí tenemos un sector de una actividad sísmica de repente moderada, y aquí miren estos sectores, ¿no? Donde ocurre 1 o 2 sin mayor problema. Si a esto yo lo relaciono, imaginemos que todo eso es la costa peruana, y si yo lo relaciono con la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa continental, se entiende que la costa está más cercana a esta zona de convergencia, o también conocida como zona de subducción. ¿De acuerdo? Entonces, estos sismos me están ayudando a predecir, a identificar y a zonificar, en todo caso, de acuerdo al grado de sismicidad, mi terreno. Entonces, esta zona más cercana, obviamente, va a ser más propensa a estos movimientos sísmicos. Además, va a depender también del tipo de material que yo tenga.
¿Está bien? Para saber la vibración o el grado de movimiento que se ha generado. Y zonas mucho más alejadas, bueno, podemos tener, estos son los epicentros, ¿no? Donde ha ocurrido dichos movimientos. En zonas más alejadas ocurrirán movimientos sísmicos de menor magnitud. ¿Está bien? Entonces, ¿entendió la idea? Entonces, para eso sirven los sismos precursores, para poder identificar, para poder saber el comportamiento sísmico de las zonas en las que vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Está clara la idea? Ok. Y las réplicas vendrían a ser los movimientos sísmicos que se producen posterior a un movimiento de gran... Las réplicas son los movimientos sísmicos que se van a dar posterior al movimiento de mayor magnitud. Y estos movimientos sísmicos van a ir, o sea, se dan generalmente segundos, minutos, horas después, y pueden proseguir durante un largo periodo, como bien se menciona ahí, puede ser hasta varios meses después del movimiento sísmico, pero su frecuencia de ocurrencia y su magnitud va a ir disminuyendo. Entonces, generalmente cuando ocurre un movimiento sísmico de gran magnitud, ahí nomás a los minutos comienzan a ocurrir réplicas, y son frecuentes las réplicas. ¿Está bien? Pero eso va a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Ahora, las ondas sísmicas. Estas ondas que se generan a partir de la rotura y que van a ayudar a que la energía se disipe, vamos a tener dos tipos de ondas, las ondas superficiales y las ondas internas. Dentro de las ondas internas vamos a tener la onda P y la onda S. Estas ondas son las que viajan por el interior de nuestra corteza. ¿Está bien? Que viajan por el interior de nuestra corteza. La onda P es la onda, también conocida como onda primaria, y es la primera es la que posee mayor velocidad que todas las ondas. Por tanto, es la primera en ser captada por un sismógrafo, que es un equipo que capta las ondas sísmicas. Ya posee la mayor velocidad. Y esta onda puede viajar por diferentes tipos de materiales, ¿ya? Material sólido, material líquido. No hay ningún problema con esa onda. Luego viene la onda S, que es onda, también se conoce como onda secundaria o onda transversal. Esta onda S viaja solamente por materiales sólidos, no viaja por otro tipo de materiales. ¿Está bien? Solamente viaja por materiales sólidos. Y tiene una menor velocidad que la onda P. Es la segunda en llegar o ser captada en todo caso por el sismógrafo. De ahí vienen las ondas Rayleigh y las ondas Love, que son ondas superficiales que van a provocar una mayor vibración y un mayor daño. Estas ondas superficiales poseen una mayor amplitud de onda. ¿Está bien? Y esa mayor amplitud de onda va a generar una mayor vibración, y eso obviamente podría generar un mayor daño. ¿Por qué digo podría y no afirmo que va a generar un gran daño? Porque el daño no solamente depende de la onda, ¿está bien? Sino también depende del tipo de estructura que tú tengas. O sea, si tú de repente construyes pues con aisladores sísmicos, amortiguadores, no sé, pues con un material que es recontra plástico, todo tu estructura se va a mover y no va a pasar ningún daño, ¿no? En el caso ideal, ¿no? Entonces, el daño que se produce no solamente está relacionado a las ondas, sino que también está relacionado al tipo de terreno en el cual está tu construcción, y además va a estar relacionado al tipo de estructura que tú tengas. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, sabemos que movimientos sísmicos de mayor magnitud van a generar un gran daño, donde la gran mayoría de estructuras van a verse afectadas, claro, eso sí, pero ahora, ¿qué tan afectadas es otro tema? Pues, ¿no? Algunas se caerán, claro que sí, otras se mantendrán en pie, algunas se rajarán nada más. ¿Y eso de qué depende? De cómo hayas diseñado. Pues. Ahora, que van a sufrir daño, ¿está bien? Por eso siempre hablo de probabilidades. Ok, quiero mostrarles un video en donde se ve cómo es que se trasladan las ondas sísmicas. Yo voy a dejar de compartir y voy a compartir el video. Ok, no hay audio por si acaso, así que no se preocupen. De repente hay profesor, yo audio, ya. Aquí quiero que vean cómo es que se traslada la onda P. La onda P se traslada porque el material se comprime y se dilata, se comprime y se dilata, se comprime y se dilata. ¿Está bien? Y es así como se va a comenzar a trasladar dicha onda. Esa es la onda S. La onda S se va a mover de forma perpendicular a su trayectoria. Va a generar como una función senoidal. ¿Está bien? Como una función senoidal. Esa es la onda S. Así es que se traslada la onda S. Ahora, esta es la onda LOF. Esta onda LOF se va a mover de forma, como bien dice la flecha, se está moviendo en este plano XY. En este plano se mueve así, como si fuese una función senoidal también, pero sobre el plano XY. En el caso de la onda S, se movía también como una función senoidal, pero en el plano XZ. Y la onda Rayleigh va a generar como una onda elíptica que va a trasladar, es como si estuviese sacudiendo como una sábana y se hace este vaivén, ¿no? Así es como se traslada la onda Rayleigh. ¿Ok? Si alguien por ahí todavía le quedó duda, puede buscar los videos por YouTube, ahí los puede encontrar. ¿Está bien? Eso es lo que quería compartir. Ok. Ahora, para poder determinar o captar las ondas, utilizamos lo que se conoce como los sismógrafos. Estos sismógrafos, bueno, la imagen que tienen es una imagen antigua y un sismógrafo obviamente antiguo, en donde se tenía un péndulo, ¿está bien?, que se movía obviamente al momento de la vibración. Y ese péndulo generaba todo el sismograma. Es decir, comenzaba a trazar estas líneas, este registro comenzaba a trabajar cuando este rotor comenzaba, valga la redundancia, a rotar. ¿Saben? Lógicamente, actualmente todo eso es automatizado.
¿Está bien? Actualmente todo es automatizado, así que no, ya no tienes esos péndulos. ¿Y qué es lo que qué es lo que te da como resultado? El sismograma. Este es el sismograma que se tiene. Entonces, en este sismograma podemos tener diferente información. Primero observamos, ¿está bien? Esto se está registrando de derecha a izquierda, es decir, aquí estaría el equipo que comienza a registrar las ondas, ¿no? Entonces, este sismograma este papel se está moviendo de derecha a izquierda. ¿Está bien? Para que lo entiendan, de derecha a izquierda. Entonces, la primera onda en ser captada, dijimos que la onda P es la onda que tiene mayor velocidad. Entonces, por tanto, es la onda que primero se registra. Luego viene la onda S y luego vienen las ondas superficiales. Ahora, la onda P y la onda S, ustedes observan que la primera onda P y la primera onda S tienen mayor amplitud. Y de ahí comienza a disminuir. O sea, tiene una mayor amplitud y ahí rápidamente disminuye en cuestión de segundos o milisegundos. En cambio, las ondas superficiales mantienen su amplitud por un cierto tiempo. Es por eso que son más destructivas, porque su amplitud es mayor. No sé si ustedes han percibido un movimiento sísmico, me imagino que sí, en donde viene un movimiento sísmico y viene un primer remesón. Y hay como una pausa y de ahí sacude a veces un poco más fuerte. Bueno, el más reciente que a todo el mundo los hizo saltar y dejar su pan con chicharrón fue en el Día del Padre, en donde todo el mundo estaba reunido de repente con su familia, ¿no? Comiendo su tamalito, su pan con chicharrón y todo, y ocurrió este movimiento sísmico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer eso? O sea, si tú la primera onda o el primer remesón que sientes, lo sientes muy fuerte, o sea, prepárate porque los que vienen van a ser mayores. Porque como ves, la amplitud de la onda P es pequeña a comparación de las otras amplitudes. Ahora, esta distancia de llegada entre la onda P y la onda S va a depender de la distancia a la que se encuentre la estación sismográfica al epicentro. Mientras más alejado esté la estación, obviamente va a registrar la onda P y la onda S con una gran diferencia de tiempo de llegada. Pero si está bastante cerca, como lo vamos a ver en otro sismograma, estas ondas están bastante pegadas. Y es por eso que muchas veces en algunos movimientos sísmicos no se siente esa pausa. Sientes de frente la vibración que va aumentando, pero no sientes esa pausa. Entonces, en algunos sí hay una pausa, en otros no. ¿De qué depende? De cuán alejado estés del foco de donde se está originando el movimiento sísmico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como les vuelvo a mencionar, se observa que la onda P posee mayor velocidad, seguido de la onda S y posteriormente de las ondas superficiales. También se identifica que las ondas superficiales mantienen su amplitud un cierto rango de tiempo y que su amplitud es mucho mayor a la de las ondas internas, que son las ondas P y las ondas S. Y a comparación de las ondas superficiales, las ondas P y las ondas S disminuyen rápidamente su amplitud. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad, digamos, de la primera onda, menor es su impacto, se podría decir. O sea, menos fuerte, se podría decir, ¿no? Es el movimiento. Porque como su amplitud es pequeña, porque se supone que va rápido la primera onda, la P, después la S va siendo más lento, por eso la amplitud sigue siendo más... Ok, pero eso también va a depender del terreno en donde uno esté. ¿Por qué? Porque el terreno, acuérdense que hablábamos en la primera semana, cuando hablábamos de las capas internas de la Tierra, mencionábamos que una de las formas que ayudaba a reconocer cómo son estas capas era por la velocidad y la trayectoria de las ondas sísmicas, que estas variaban de acuerdo al tipo de material por el cual ellas viajaban. Y habíamos mencionado en aquella oportunidad, y acá se los voy a recordar, que la velocidad de las ondas
se relaciona con la densidad del material. Densidades más bajas, velocidades más lentas. Densidades más altas, velocidades más rápidas o velocidades mayores. Ese es uno. Pero en el caso de, por ejemplo, de materiales con densidades bajas, la onda tiende a amplificarse. ¿Qué significa amplificarse? Que la amplitud va a aumentar. Entonces, yo puedo sentir una onda P en un suelo y me va a hacer bailar, dependiendo, obviamente, cómo sea la amplitud. Y puedo sentir la misma onda P sobre una roca y estoy tranquilito. ¿Y por qué pasa eso? Por el tipo de material en que está cada una. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que estas son ondas y las respuestas que generan las ondas en el terreno obviamente dependen del terreno. ¿Está bien? Dependen mucho del terreno. Eso para tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cómo es que ubicamos el lugar del sismo? ¿Cómo es que se ubica en dónde ocurre un sismo? Ok, para dar la ubicación de un sismo mínimo necesitamos conocer o registrar, o mejor dicho, saber a través de 3 estaciones sismográficas, necesitamos saber o haber registrado dicho movimiento sísmico. ¿Está bien? A través de 3 estaciones sismográficas. Entonces, para este ejemplo que estoy colocando aquí, para este ejemplo, se tienen 3 sismogramas de 3 estaciones en particular. La estación de Tokio, la estación de Sydney y la estación de San Francisco. ¿Está bien? Cada uno, ahí está su sismograma. Y en cada uno hay un tiempo de llegada, un tiempo de diferencia entre la llegada de la onda P y de la onda S. En el caso de Tokio, esta diferencia de tiempo es de 4,2 minutos. En el caso de Sydney, capta la onda en este tiempo y su diferencia entre la onda P y la onda S es de 6,7 minutos. En el caso de San Francisco, la capta después de Sydney y la diferencia de llegada entre la onda P y la onda S es de 7,1 minutos. ¿De qué depende la llegada de las ondas? Obviamente depende de la lejanía. Y acá sabemos, o sea, observando estos 3, sabemos que la estación de Tokio debe estar bastante cerca, a comparación de estas 2, está más cerca a la estación a donde ha ocurrido el movimiento sísmico. Y la estación de San Francisco está más alejada porque es la última en que capta el movimiento sísmico. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto y conociendo las velocidades de las ondas, uno puede determinar la distancia a la que se encuentra del epicentro. Pero también se pueden utilizar estas gráficas. Esta gráfica que ustedes están observando es una gráfica en donde se tiene en el eje de las abscisas la distancia al epicentro en kilómetros y en el eje de las ordenadas se tiene el tiempo transcurrido desde el comienzo del sismo, en minutos. Es decir, desde la captación de la primera onda P hasta la onda S. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esta diferencia entre estas dos curvas, ¿no? Esta curva es la curva de onda P y esta es la curva de onda S. Este espacio entre estas dos curvas va a ser la diferencia de tiempo de llegada. Entonces, si yo traslado estos sismogramas hacia este gráfico, voy a ubicar acá el sismograma de Tokio, aquí el sismograma de Sydney y aquí el sismograma de San Francisco. Y determino sus distancias. Para Tokio voy a determinar que la distancia hacia el epicentro es de 2.500 kilómetros. Para Sydney de 6.000 kilómetros y para San Francisco de 7.000 kilómetros.
Y como ya lo habíamos mencionado antes de esto, habíamos dicho que Tokio está mucho más cerca. Entonces acá me está diciendo que Tokio está a unos 2.500 kilómetros. Y que la última, que es la estación de San Francisco, era la que estaba más alejada. Y es correcto, porque me sale que está a una distancia de 7.000 kilómetros. Ahora, con estas distancias de cada estación, lo que voy a hacer es generar circunferencias. Desde Tokio, desde la estación, genero una circunferencia con radio de 2.500 kilómetros. Desde San Francisco genero una circunferencia con un radio de 7.000 kilómetros. Y desde Sydney genero una circunferencia con un radio de 6.000 kilómetros. Y de donde se intersectan estas tres circunferencias, es ahí la zona del epicentro. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Perfecto. Entonces, para poder determinar la magnitud y la intensidad de los terremotos, vamos a utilizar diferentes escalas. En el caso de la magnitud, la escala que se utiliza, por lo menos aquí en Perú, se utiliza la escala de Richter. Esta escala se le conoce como que es mucho más objetivo porque va a partir de conocer la amplitud de la mayor amplitud de onda que se registra en un sismograma. Va a depender también de conocer el tiempo de diferencia de llegada entre la onda P y la onda S. Y como va a tomar parámetros que son registrados, se menciona que es una escala mucho más objetiva. El caso de la intensidad se utiliza la escala de Mercalli, la escala de Mercalli modificada. Esto quiere decir que existió o existe una escala solamente que se llama escala de Mercalli. Esta fue modificada y ahora se tiene la escala de Mercalli modificada. ¿Está bien? Esta escala de Mercalli modificada comprende 12 grados que están en números romanos. Y aquí se hace una descripción de los daños que puede producir cada movimiento sísmico. Esta escala básicamente se mantiene o se tiene porque antiguamente no se tenían, obviamente, todos estos aparatos que se tienen o se tenían anteriormente. Y cómo uno describía el movimiento sísmico. En las crónicas, básicamente se escribía, ¿no? Hubo un movimiento en el cual, no sé, se salió del río, se cayó el campanario, se cayeron las paredes del monasterio, ¿no? De la municipalidad, se abrió la plaza, o sea, los cronistas describían lo que ellos veían. Entonces, cuando sucedían movimientos de menor intensidad, o de menor magnitud, perdón, ellos describían, no hubo una vibración, pero no se produjo mayor daño, las aguas de la pileta se movieron y nada más. Entonces, cosas así. Entonces, hasta ahora se sigue utilizando estas escalas, por si acaso. ¿Está bien? Pero básicamente por ahí nacen estas escalas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde habla sobre la escala de Mercalli, en donde tenemos los grados que van desde 1 hasta 12 en números romanos y va describiendo cada uno de ellos. Ahora, en el caso de la magnitud a escala de Richter, ¿cómo es que se calcula? Pues hemos dicho que se parte de la información de un sismograma. Aquí tenemos un sismograma que, como ven, es muy distinto al sismograma anterior. Y como les decía, muchas veces se puede ver que hay una pausa o hay una gran distancia entre la onda P y la onda S, pero a veces esta distancia es mínima. Por ejemplo, acá es una distancia de 24 segundos. No es nada. ¿Está bien? Entonces, aquí en este sismograma lo primero que se hace es identifica la onda que posee mayor amplitud. En este caso, la onda que posee mayor amplitud es esta onda con una amplitud de 23 milímetros. En el caso de ahí se identifica el tiempo de diferencia de llegada entre la onda P y la onda S, que en este caso es de 24 segundos. Ahora,
Ya con este tiempo de llegada, ustedes ya en el ejemplo anterior hemos visto que se puede determinar la distancia hacia el epicentro. Entonces, teniendo estas escalas, ¿no? Teniendo la escala de amplitud, la escala de distancia, ¿qué es lo que se hace? Se coloca acá la escala de amplitud. En este caso es 23. Se coloca aquí el tiempo de diferencia de llegada entre la onda P y la onda S, o en su defecto, la distancia hacia el epicentro, como quieran. Y uniendo estos dos puntos, tanto el punto de amplitud o el punto de tiempo, voy a determinar en este caso la magnitud del movimiento sísmico. Ojo, la magnitud es la misma en todas las estaciones sismográficas. A ver, puede variar. Yo digo que es 1 y de repente la otra estación me dice, no, es 4.9. Ya, pues, o sea, por 0.1 no nos vamos a pelear. O es 5.1 o 5.01, bueno, ya. Pero todas las estaciones sismográficas deben determinar el mismo grado, por si acaso. No es que yo estoy más alejado y voy a determinar otro, no va por ahí. Todos van a determinar una misma magnitud. ¿Ya? Una cosa es la magnitud del movimiento sísmico y otra cosa es cómo haya generado, cómo haya vibrado el terreno y cómo se haya sentido. Son cosas muy distintas, ¿está bien? Ya lo hemos explicado. Se puede generar un movimiento sísmico de magnitud 5, imagínate, se genera un movimiento de magnitud 7, ya, para poner un ejemplo. En Arequipa, los arequipeños salieron todos de su casa, comenzaron a llorar, a implorar, se arrodillaron y todo, por el susto, y aquí en Lima nadie lo sintió, nadie salió de sus casas, por ahí alguien se paró de la mesa y ahí nomás. Oye, pero era de magnitud 7, sí pues, pero lo que pasa es que aquí en Lima no se sintió muy poco, a diferencia de que obviamente los que están cerca al epicentro. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en los videos también que ustedes han mencionado, se tumban un mito que muchas veces, de repente también ustedes han escuchado, que el famoso, que haya más temblores, mejor que tiemble mucho más para que el terremoto sea suavecito. Eso es falso, ¿verdad? Entonces, a tu abuela, a tu abuelo, ahí que siguen creyendo eso, diles la verdad, pues, ¿no? Oye, abuelito, no es así, abuelito, ¿no? Eso no va a pasar. Cada movimiento sísmico libera su propia energía. ¿Está bien? Cada movimiento va a liberar su propia energía. Así haya miles de temblores antes, lo único que me sirve es para hacer mi zonificación sísmica, nada más. No me sirve para otra cosa. ¿Está bien? No hay una liberación. Ahora, ¿por qué se da esta liberación de energía? Se entiende, y eso lo hemos explicado desde la primera semana, que las placas tectónicas están en constante movimiento, nunca paran. ¿Está bien? Siempre están en constante movimiento. Es más, se tiene una velocidad promedio de cuánto se mueven las placas, ¿no? Aproximadamente entre 4 a 5 centímetros por año. Entonces, las placas, por ejemplo, en la zona de convergencia, está sucediendo esto, ¿no? Una placa se está metiendo por debajo de la otra, ¿no? Está sucediendo esto. Una se mete por debajo de la otra, así está sucediendo. Entonces, año a año, esta va deslizando sin ningún problema, etc., a una velocidad casi constante. Pero ¿qué pasa cuando esa velocidad va disminuyendo? Eso no debería emocionarnos, decir, ¡ay, qué chévere! Ya las placas se están parando. No, porque ese movimiento, les digo que va a ser constante. Si se está disminuyendo es porque se están trabando. Es decir, este deslizamiento entre placa y placa no está siendo normal. Se están trabando. Y al trabarse, ¿qué es lo que van a originar? Va a haber una acumulación de presión. Hasta el punto en que ¡plá!, llegan a romper. ¿Está bien? Y es ahí donde se genera el movimiento sísmico. Entonces, más bien hay que agradecer que se mantenga la velocidad constante, que acelere un poquito, por favor. Hay que pedirle siempre al de arriba que acelere un poquito, porque si no, obviamente se complican las cosas. ¿Está bien? Entonces, entendiendo eso, cada movimiento sísmico va a liberar su propia energía.
Ahora, erradamente se puede pensar un movimiento sísmico de magnitud 4, por ejemplo, y un movimiento sísmico de magnitud 6. Oye, son 2 unidades, pues claro, numéricamente son 2 unidades, no le hace tanto, ¿no? Háblame de magnitud 12 y de magnitud 9, wow, ahí me sorprendo, claro. Numéricamente puede parecer que no es nada la diferencia, pero lo que pasa es que la energía entre una magnitud y otra son 10 veces más. La energía varía de forma exponencial. Por tanto, a mayor magnitud, mucho mayor energía es liberada. ¿Está bien? Eso para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ya saben, ya rompieron un mito, así que vayan por el mundo y difundan y rompan esos mitos que hasta ahora muchas personas creen eso. Ok, entonces dentro de nuestro planeta tenemos zonas que son altamente sísmicas. Eso también ya lo habíamos mencionado en las primeras semanas. Nosotros tenemos la zona del Cinturón del Pacífico, del Circunpacífico, donde hay gran cantidad de movimientos sísmicos. Aquí en la zona de los Alpes, donde también las placas chocan, también hay movimientos sísmicos. Entonces, es importante esto porque saber en dónde tú te encuentras, vas a saber si va a haber actividad sísmica. O sea, Perú se va a mover sí o sí, siempre, toda la vida, quieras o no quieras, te guste o no te guste, se va a mover. Tú no quieres sentir un movimiento sísmico, los noticieros te ponen nervioso, que va a haber un terremoto de grado 8, que todo va a destruir, ok, entonces te tienes que mudar a un lugar donde no haya movimiento sísmico. Ahora, tú eres full adrenalina, ¿no? Te gustan los deportes extremos, te puedes ir a vivir a Japón, que China, ahí donde todo se mueve y con mucho más adrenalínico que de acá, ¿no? Hasta con tsunamis y todo, pues, ¿no? Ya para que veas cosas extremas, pues, ¿no? Entonces, esa es nuestra geología, esa es nuestra geografía y no va a cambiar. ¿Está bien? No va a cambiar. Ahora, el comprender cómo es que viajan las ondas sobre nuestra superficie o sobre los terrenos es también para sacarle provecho. Y ahí entra la parte de la geofísica. La geofísica es básicamente una forma de obtener datos a partir de las características de los materiales y cómo las ondas sísmicas viajan a través de ellas. Es decir, lo estamos sacando provecho de acuerdo a este comportamiento que tiene el material. Entonces, dentro de los ensayos geofísicos, podemos tener el ensayo de refracción sísmica. ¿Cómo se hace este ensayo de refracción sísmica? Que va a medir los tiempos de viaje de las ondas P, o ondas compresivas. Tú extiendes un cable, puedes tener un cable de gran longitud. Aquí están conectados geófonos, que son como estacas, que son las que van a captar las ondas sísmicas, las clavas en el terreno. Aquí tienes una placa metálica y con una comba lo golpeas lo más duro posible. Cuando golpeas se va a generar una onda que va a viajar por el terreno. Entonces, mientras se mantenga en un material de igual densidad, la onda viaja. Pero cuando se cambia de densidad, lo que va a suceder es que la onda se va a refractar o la onda se va a reflejar. Y se va a reflejar, perdón. Y ahí los geófonos van a ir captando estas ondas. Y de esta manera uno puede ir viendo cuánto más o menos es la velocidad y de acuerdo a ello definir cuánto sería la densidad de los materiales que tengo en el subsuelo. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a esos valores, a esos rangos de valores, yo puedo decir, ok, acá tienes posiblemente una grava, por acá posiblemente tienes una arena, no, acá ya llegaste a esa roca, oye, por acá, al parecer, tienes agua, ok. O sea, por todo eso, uno va describiendo más o menos lo que se tiene en el subsuelo. Y también tenemos el ensayo más W, en donde se analizan ondas superficiales. Este es el procesamiento de datos de un ensayo más W y lo que al final nos está arrojando es una gráfica en la cual tenemos la profundidad y la velocidad P y velocidad S.
en donde, como observan, conforme va profundizando el terreno, la velocidad va aumentando. Y eso tiene una lógica. Si hemos dicho que a mayor rigidez la velocidad aumenta, entonces estamos comprobando que a mayor profundidad el material está mucho más rígido. ¿Y por qué está mucho más rígido? Porque está mucho más confinado. ¿Está bien? Ahora, estos ensayos geofísicos muchas veces, bueno, se consideran ensayos no destructivos en comparación de la calicata y la perforación, que en algún momento lo comentamos, en donde haces una zanja, un hueco, en donde llevas un equipo y perforas, en donde muchas veces no te van a permitir hacerlo. Entonces, a veces te permiten estos ensayos geofísicos que son mucho más prácticos. Un momento, por favor. Ok, gracias. Disculpen la interrupción. Ok, entonces muchas veces estos ensayos nos ayudan para tener un conocimiento preliminar de lo que vamos a tener y obviamente estos se van a comparar o nos van a ayudar junto a otros ensayos como puede ser la perforación y las calicatas a conocer el material que tenemos en el subsuelo. Ahora pasemos al tema de las estructuras sismoresistentes y antisísmicas, ¿ya? Porque al final, ustedes como ingenieros civiles, ya me hablaron, profesor, me habló de ondas, ondas Rayleigh, se mueve así, se mueve así, profesor, la densidad, velocidad, ya. Conclusión, profesor, ¿y ahora qué hago con toda esa información? Ya. Para ustedes, ¿para qué les sirve? Porque ustedes son los que van a diseñar sus estructuras. Porque ustedes, para poder diseñar, tienen que considerar las aceleraciones sísmicas. Porque ustedes tienen que plantear un diseño el cual pueda resistir las fuerzas que se generan por los movimientos sísmicos, procurando que su estructura se mantenga en pie. Lo que se busca con estas estructuras sismoresistentes y antisísmicas es que su estructura se mantenga en pie. Ojo, se va a dañar, dependiendo de la fuerza, se va a dañar, se puede dañar, pero se mantiene en pie, de tal manera que permite a los habitantes que están dentro de esas estructuras salir ilesos. Porque como vieron en su video, aquí lo que si ocurre un movimiento sísmico, el movimiento sísmico de por sí lo único que te va a hacer es moverte un rato ahí sobre el suelo y nada más. Se te vas a marcar un rato y eso es todo. Lo que nos va a matar a ti y a mí son las estructuras en donde estemos, ¿no? Y sabemos que hay estructuras y estructuras, ¿no? Entonces ahí veremos si el edificio que le vendieron a tus viejos es antisísmico o no, pues, ¿no? O sea, de repente en el 8 decía departamento antisísmico, ahora vamos a verlo, pues, ¿no? De repente aparece un movimiento sísmico y se cae todo el edificio y el antisísmico, bueno, eso es pura pantalla, ¿no? Van a haber edificaciones que van a caer, pues, ¿no? Entonces siempre ahí entra ya toda una cultura de cómo actuar ante un movimiento sísmico y todo, ¿no? Entonces, el concepto de la estructura sismoresistente, como bien dice, es que la estructura resista los esfuerzos que un sismo va a provocar. Y el concepto de antisísmico es que la estructura esté pensada en mitigar el efecto que se genera por un movimiento sísmico. ¿Cuáles son los principios de la sismoresistencia? Lo primero es que las formas de las estructuras sean formas regulares, que sean formas sencillas, formas simétricas. ¿Está bien? Como bien dice que porque las geometrías irregulares van a favorecer a la torsión. Acuérdense que se va a generar un movimiento y esto puede generar este movimiento, un movimiento de torque. Y ahí es donde las estructuras fallan. Que las estructuras posean un bajo peso, ¿no? O sea, que sean livianas las edificaciones. ¿Por qué? Porque cuando son más livianas, las fuerzas que se van a resistir van a ser menores.
que tengan algo de rigidez, pero que acepten algo de deformación, o sea, que no sean tan rígidas, porque cuando tú tienes un material muy rígido, al momento que tú le ejerces una fuerza, se tiende a romper. En cambio, si este material acepta algo de deformación, cuando tú le pones una fuerza, va a amortiguar esa fuerza y se va a tender a deformar en algo. Que tenga una buena estabilidad, es decir, que se mantengan firmes y que conserven el equilibrio cuando son sometidas a estas vibraciones del movimiento sísmico. Que el suelo donde se construya la estructura sea un suelo firme, un suelo de buena resistencia para que no se generen problemas. Que los materiales con los que construyas las estructuras sean materiales competentes, de buena calidad, que te brinden la seguridad del caso, y que las estructuras tengan la capacidad de disipar la energía, ¿no? Que puedan soportar deformaciones. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de algún tipo de estructura, por ejemplo, estamos hablando de los pilares, las vigas, que se mencionan que puedan que puedan tener algo de ductibilidad, de tal manera que puedan deformarse en algunos casos. Entonces las estructuras, ustedes han estudiado eso, estructuras aporticadas, estructuras de albañilería confinada, la forma, cómo se diseña todo el esqueleto de la estructura va a depender mucho de las cargas a las que se pueda someter dicha estructura. Y dentro de esas cargas a las que se somete están las cargas generadas por los movimientos sísmicos. Aquí tenemos una imagen de las diferentes formas que de repente te pueden ofrecer para construir, ¿no? Entonces, estas formas irregulares o asimétricas que se pueden tener van a generar problemas. Entonces, lo mejor es, de repente, mantener este diseño, pero separando en dos estructuras distintas. Entonces, de esta manera se vuelven ya dos estructuras más simétricas, más regulares. Entonces, aquí tiene que haber una armonía entre la parte arquitectónica y la parte civil. ¿Está bien? Entonces, mucho diálogo entre el criterio que maneja el arquitecto y el criterio que maneja el ingeniero civil, ¿no? Para poder cumplir, en todo caso, con ambos requerimientos. Como bien se menciona acá, se tiene que adaptar los cimientos de acuerdo al tipo de suelo en que van a ser construidos. Ahora, edificios muy altos pueden tender a deformarse. ¿Está bien? Entonces, los edificios tienen que mantener un diseño el cual no sea muy esbelto, porque puede pasar lo que ustedes están viendo, ¿no? Se puede comenzar a deformar en la parte media y puede llegar a romperse. Por eso edificios de gran altura tienen un diseño muy particular, ¿no? Que va disminuyendo, empiezan con un diseño un poco más amplio y se va reduciendo hacia la parte de arriba. Por eso que todo tiene un porqué, ¿no? Ya cuando lleguen su curso de estructuras, ahí lo analizarán un poco más. Tenemos también la presencia de aisladores sísmicos en algunas estructuras. Estos aisladores sísmicos generan que la estructura se mueva a una menor frecuencia con la que se mueve el terreno. ¿Está bien? Eso va a permitir, obviamente, que el daño se reduzca. Y por último, tenemos lo que es el disipador sísmico. Estos disipadores se colocan entre nodo y nodo de la estructura y van a permitir que las estructuras se tiendan a deformar, o sea, va a amortiguar en todo caso estas fuerzas y esto se puede estirar, se puede deformar, pero manteniendo siempre la estructura, ¿no? Por eso está colocado de nodo a nodo, para darle una estabilidad. Va a disipar la energía, va a absorber la energía que se va a generar por el movimiento sísmico. Ok, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que se ha mencionado.
Entonces, en conclusión, es importante saber, primero, si tu zona donde vas a construir es sísmica o no. Segundo, ¿cuál sería la respuesta de tu terreno a esa actividad sísmica? Porque cada terreno se va a comportar de forma diferente, ¿no? De forma distinta. ¿Está bien? Y de acuerdo a cómo sea tu terreno, ya pasas a tu negocio, que es, ok, vamos a diseñar la estructura para que se mantenga en pie, para que me dé seguridad y para que cumpla la función por la que yo quiero construir. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso sería el tema a desarrollar para esta sesión, movimientos sísmicos. Les vuelvo a recordar, para aquellos que de repente no escucharon al inicio de la sesión, que la próxima semana tienen que entregar su infografía sobre lo que es la información geológica de su zona de trabajo. ¿Está bien? También les recuerdo que les envía un correo sobre las indicaciones que tienen que tener en cuenta para el momento de hacer la grabación de su video de exposición. ¿Por qué haber un video, profesor? Porque nadie me ha preguntado. ¿Por qué haber un video y por qué no exponemos? Porque son muchos grupos, son más de 10 grupos, son 10 grupos, me parece. Son 8 grupos, me parece. 8 grupos. Y en cada grupo hay 5 o 6 personas. Entonces, escuchar a las 5 o 6 personas y algunos se van a explayar más, encima al momento de dar pase a un grupo, otro grupo, que el profesor no me carga, que el profesor, mi compañero recién está entrando, que mi cámara, profesor, y eso va a demorarse. Entonces, escuchar a los 10 grupos, en verdad las 2 horas nos va a quedar pequeña, ahí nos amaneceremos y no terminamos. Es por eso que se está pidiendo que ustedes envíen el video previamente. Ese video va a ser entregado junto con el informe en la semana 14. Y en la semana 15, ¿qué es lo que haremos? Yo en la semana 15 voy a venir, ya he visto sus videos, he visto su informe y de frente. Grupo 1, ok, Pepito, pregunta, ta, Juanita, pregunta, voy a comenzar a bombardear de preguntas nomás. Y se acabó. Entonces voy a tener, si son 8 grupos, 15 minutos por grupo para llenarlos de preguntas y saber si conocen su tema. Y ahí saldrá su nota de su trabajo. ¿Está bien? Esa es la idea. Es por eso que les he mandado que hagan su video. Les agradecería, por favor, que lean bien las indicaciones para que no cometan ningún error en enviar su video. ¿Está bien? El gran problema que yo veo es que no leen las indicaciones. O si las leen, las pasan por alto. Entonces, por favor, léanlas y cúmplanlas. Eso es lo más importante. Muy bien, señores, si no hay ninguna pregunta de parte de ustedes, de mi parte eso sería todo. Que tengan un buen fin de semana, que Dios me los bendiga y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Sí, Jesús. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Sí, profesor, buenas noches. Que Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nosotros, Profe, bueno, ¿ha llamado asistencia? ¿Ha llamado asistencia? Chao, maestro. Hasta luego. Jesús, te escucho. sí, profesor, quería preguntarle si... Para preguntar. ¿Se me escucha, profesor? Sí, te escucho, Jesús. Que en nuestro grupo hemos decidido cambiar, bueno, si es que se puede cambiar la zona de trabajo. ¿Y por qué van a cambiar su zona de trabajo? Porque la zona de trabajo que habíamos puesto ese día nos queda un poco lejos, casi a 2 horas de donde estamos cada nosotros. Bueno, desde nuestra distancia. Ok, ¿y a dónde? Me tienen que comunicar, no voy a hacer que otro grupo también sea su zona de trabajo y ustedes estén en los mismos lugares, ¿no? Por eso ya enviamos, o sea, hemos sacado 3 opciones más, creo, y ya lo hemos enviado con las imágenes y el fragmento de las rocas. No sé si usted lo puede revisar para darle visto.
muchachos. Pero ¿por qué no van a...? Pero yo no entiendo por qué cambian si son las opciones que ustedes mismos han enviado. O sea, no es una opción que yo les haya puesto. Se supone que ustedes, antes de enviar las opciones, pensaron en todo lo que les he dicho, ¿no? O sea, y me parece que 2 horas de distancia no le hace a nadie, ¿no? O sea, 2 horas te pasas en el bus todos los días. Por lo menos a mí no me parece una justificación relevante para poder cambiar de lugar. Ustedes ya tienen su zona de trabajo, trabajen ahí, no se demoren más. Ok, profesor, entendido. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Bueno, veo varias manos levantadas, a ver, vamos por partes, ¿eh? Porque muchos levantan la mano. Ok, Alexander, ¿alguna pregunta o algo? Sí, profe, ¿llamó asistencia? No he llamado a asistencia. Ya. Ok. Anthony, ¿alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Es sobre, por ejemplo, los sismos que hubo en la época de junio, mayo, ¿pueden ser sismos precursores para ese supuesto sismo de 8.0? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ese sismo de 8.0 que se dice, lo mencionan porque de acuerdo al historial sísmico que se tiene acá al frente de nuestras costas, ya ha pasado un movimiento sísmico similar. Entonces recuerden que estos procesos son cíclicos. Entonces se espera que en algún momento vuelva a suceder este movimiento sísmico de mayor intensidad, de mayor magnitud, perdón. Entonces es eso nomás. Estos movimientos que ha habido anteriormente simplemente nos están advirtiendo, nos están asegurando que Lima es una zona sísmica, ¿eh? Nada más. Sí, en palabras sencillas y simples. Ok. Ok, gracias, profesor. Okay. Edber, ¿alguna pregunta? Edber Nilton. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Recién acá se ha enviado el lugar de trabajo que vamos a hacer en nuestro equipo. Si lo pudiera verificar, por favor, si no concuerda con otros compañeros. Ok, ¿qué grupo son ustedes? El grupo 3. El grupo 3. Ok, lo voy a verificar. No me está abriendo ahorita no me está permitiendo entrar. No sé si la vez pasada al parecer ha habido un problema con el aula virtual. A ver, no me está permitiendo entrar en este momento. Lo voy a tener que revisar, ¿ya? Si no es ahora, dentro de un ratito, será mañana en la mañana. No me está permitiendo entrar. No estoy pudiendo entrar al aula virtual. O mejor dicho, no estoy pudiendo entrar a poder verificar esos trabajos. No me está dejando el aula virtual. No sé por qué. Ya, profesor, gracias igual. Ok, lo voy a chequear de todas maneras porque tiene que hacer su trabajo. Esmeralda. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Esmeralda, dígame. Disculpe, profesor. Soy del grupo 8. Lo que sucede es que hace aproximadamente una semana le enviamos los lugares para ver si nos acepta a alguno de los 3 lugares, pero solo recibimos una calificación de 10 sobre 100 y ningún comentario. Y estamos con esa duda. ¿No ha habido ningún comentario? No. Mira, igual yo, a ver, les comento, yo a todos los que hasta la semana pasada me mandaron sus opciones, les he respondido. Ahora, si es que no hay ningún comentario, les agradecería que lo vuelvan a revisar, por favor. Lo que me ha pasado en otras secciones es que escribí comentarios y al parecer no se grabaron. Y en algunos, los alumnos no lo verificaron. Ahorita, como le comentaba a tu compañero, no me deja abrir. Tú eres del grupo 8, me dices, ¿no? Sí, profesor. Déjame apuntar para apenas me abra, revisarlo y en todo caso verificar si es que no hay comentario y si no hay, colocar ese comentario porque me imagino que obviamente se han mandado varias opciones, si no les comento nada no van a saber a dónde ir. Por el grupo Sí. 8,
Grupo 8 y el otro era el grupo 3. Ok, no hay problema, yo lo chequeo. Ahí me está Muchas viendo. gracias. A ver, espera. Bueno, chequeo en este momento, ya me abrió. Sí, pues no hay comentario, qué raro. Ya, lo voy a chequear. Y el grupo 3 me dice que también me ha mandado. Profesor, disculpe, soy del grupo 3. Me estoy dando cuenta que hay un integrante llamado Fabio Giovanni Rodríguez. No lo conozco y no se ha presentado tampoco No tengo contacto nada con él. Justo venía para preguntarle por eso, porque el día de cuando fuimos al Morro Solar, le dije un correo para que me cambie a grupo 2. Incluso ya fuimos a nuestra zona como grupo 2. Pero sigo en el sistema como grupo 3 cuando dije ese día del Morro Solar en Chorrillos. Le mandé un correo y me dijo que ese era su correo y que le iba a revisar para cambiarme. A ver. Más lento, porque no te entiendo nada. Tú eres Fabio. De grupo 2. ¿En qué grupo apareces, Fabio? ¿O no apareces en ningún grupo? No, aparece como grupo 3, pero estoy en el grupo 2. O sea, en mi sistema aparece en el Blackboard como grupo 3, pero yo estoy en el 2. Fabio Giovanni Rodríguez Rivadeneira. Ajá. Pero deberías estar en el grupo 2. Ajá. Se lo comenté el día del Morro Solar cuando fuimos a la visita. Ok, ya está. Ahora sí deberías aparecer. Ahora lo voy a actualizar. Ok, Francisco, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué tal, profesor? Mi pregunta es pues, acerca del trabajo, ¿no? Usted me ha respondido en la aula virtual sobre... Yo le mandé 3 lugares, 3 opciones, para que usted las pueda verificar, ¿no? Y bueno, en el mensaje nos dijo que hay una posibilidad de ir a tal playa, pero yo le había mandado 2 opciones